Cultura griega. Vamos a comenzar. La cultura griega, muchachos, se caracteriza sobre todo por ser una cultura netamente marítima, netamente naval o fluvial. ¿Por qué? Porque su lugar geográfico está en el corazón del Mediterráneo, o sea, por el mar. Por esa razón es que la ciudad, por ejemplo, de Atenas, era una de las ciudades con más fuerza en el aspecto naval. O sea, en las guerras, por ejemplo, cuando había una guerra, en este caso una batalla, porque recuerden, chicos, guerra es cuando es por el suelo y batalla es cuando es por el mar. En este caso, Atenas era una de las ciudades, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Grecia, muy importante. ¿Por qué? Porque su economía como tal, jóvenes, era una economía fuerte. Y aparte de ser fuerte, tenían unas fuerzas armadas también bastante fuertes. En este caso se especificaban en qué cosas, chicos, en qué fuerza aérea, chicos, en la fuerza naval, fluvial, que tenían barcos, tenían cosas muy importantes. ¿Para qué? Para que en una guerra, en una batalla naval, chicos, ¿qué pasara? Pues en este caso, en los conflictos de guerra, pues Atenas, en este caso, sea quien tome el lugar principal en lo que es una batalla, chicos. Incluso un poquito más que Esparta. Eso es lo que contamos con eso. Bien, seguimos. Entonces, pues está ubicada ¿en dónde? En el corazón del Mediterráneo, por los mares. Por esa razón es que es una cultura netamente marítima. Sobre todo, uno de los precursores de ¿qué? El comercio. Chicos, el comercio. Vamos con las cosas más importantes que nos deja la cultura griega. La política. Muy importante, la política. En Grecia, tanto como en Roma y como otras civilizaciones, la política es algo que se ha distinguido mediante cada nación. Por ejemplo, Roma nos habla sobre la, ¿cómo se llama?, la democracia. Muy interesante, ¿no? Grecia nos hablaba acerca de una sucesión dentro de lo que es el Estado jerárquico, en el cual pues se enfocaba netamente a lo que era en ese momento, ¿cómo se llaman?, los señores, ¿no? Darío III, puede ser así. Así, tenían nombres bastante bonitos, ¿no? Darío y de su sucesión. Por eso eran de sucesión. Estrictamente incluso se podría decir monárquicos. ¿Por qué? Porque eran por parte de las familias. Muy bien. Las obras. ¿Quién ha escuchado sobre la Ilíada de la Odisea, no? Obras clásicas. ¿De quién? De Homero. Homero, un autor muy interesante que hablaba sobre la idea de la Odisea en sus viajes por los mares, donde encontraban bestias feroces, sirenas y demás cosas, ¿no? Entonces, muchachos, ¿cuáles son las obras de Homero? Levanten la mano. Obras de Homero. Tú. La Ilíada y la Odisea. Muy bien, ¿cómo te llamas? José. Muy bien, José. La Ilíada y la Odisea. Chicos, no tengan miedo, ustedes digan nomás, si se equivoca, lo importante es que aprendan. Y bueno, al final, pues el examen, estoy seguro que va a ingresar. Son de Matec, por favor, muchachos. De Matec están acá. Siempre. Bueno, dejaron también monumentos históricos, como por ejemplo el Templo de Poseidón, el Partenón, el Erectión y sobre todo Acrópolis, que son la especie de ciudad que tenía. Chicos, Acrópolis es una ciudad en la que tenía lo que es se refiere en general a lo que puede ser Atenas, lo que puede ser Esparta, etc. Son ciudades griegas que vienen en parte de la Acrópolis. Chicos, vamos a hablar sobre estas tres, los templos y lo que son las estructuras. El templo de Poseidón, las tres, tanto el templo de Poseidón como Partenón como Erectión, están dentro de Atenas. Y Atenas es una ciudad que tenía, ¿qué era la especial de esa ciudad, chicos? Comercial, ¿qué más? ¿Cómo te llamas? Comercial. Elías, bien Elías, comercial, ¿qué más era Atenas? Era una ciudad comercial. ¿Qué tenía de fuerte Atenas? A ver, ¿qué tiene de fuerte? ¿Fuerza qué? Naval y marítima. Muy bien, Elías. Fuerza naval y marítima. ¿Para qué? ¿Para las guerras? Para batallas. ¿Por qué batallas? Las batallas son en el agua, porque no puede haber una batalla en ¿cómo se llama? En la tierra. Pero muy bien, buena anotación. Seguimos, chicos. Atenas. ¿Y cómo? O sea, esos eran templos, muchachos. Tanto el Partenón como el Erectión como el templo de Poseidón eran templos, los cuales tenían columnas. Y las columnas eran, pues, jónicas,
dóricas y las corintias, ¿no? ¿Cómo se diferencian estas tres tipos de estructura? Gracias. ¿Qué te ponía para hacer los para que vayan resolviendo a la hora de hacer la práctica de la. En este caso nosotros estamos haciendo la práctica 2 ahorita, ¿no, chicos? A partir de la pregunta 1, no sé, pero hay una pregunta en la primera parte de todo el Roma. Ahorita estamos en Grecia, ¿no, chicos? Estamos en Grecia. A ver, un ratito por eso, ¿no? A partir de la pregunta, ¿cómo se llama? A partir de la pregunta 20 pasamos a la siguiente práctica. En este caso ahorita estamos resolviendo a partir de la 21, ¿no, chicos? A partir de la 21 estamos resolviendo lo que es Grecia. Vamos a continuar. Muy bien, existían estructuras, ya jóvenes, estructuras. En este caso las estructuras menos valiosas que se pueden decir, o sea, las más normalitas. ¿Quién no tiene práctica? ¿No hay más? Ya, por favor, chicos. Dame una, por favor. Faltan dos, ¿verdad? Ya, cosa. Muy bien. Mira. Uy. Ya. Está bien Alan y nos va a dar las normas, chicos. Seguimos. Entonces, el dórico, ¿por qué dice minimalista? Porque tenía menos decoraciones. ¿Saben? ¿Quién ha visto alguna vez alguna foto acerca de las estructuras del templo de Poseidón, por ejemplo, o las estructuras griegas? Sino que tienen un montón de cositas, ¿no? Por ejemplo, a esta es la más simple, pero hay otras que tienen acá como que velitas, otras que tienen acá como caritas de dioses. Un ejemplo clásico podría ser en el caso de la pileta que está en el paseo cívico. Ahí pueden ver, en este caso, ¿cuál creen que sea? ¿Dórico, el jónico o corinto? Corinto, pues ven que hay ángeles, hay ¿cómo se llama? Hay unos diablitos por ahí, hay cositas. Entonces, mientras más decorado esté, significa que es para una deidad más alta. Por lo que el templo de Poseidón, por ejemplo, ¿por qué contaba? Con el corinto, ¿no, chicos? En el caso de las jónicas era para el Erectión, por ejemplo, o para el Partenón. ¿Por qué? Porque eran las más normales, ¿no? Normales. Entonces, sí. Dórico es el más simple. Jónico, muchachos, es cuando es más o menos, cuando ya tiene sus arreglitos. Pero el corinto, muchachos, es usado para ¿quiénes? Para las deidades superiores. Chicos, me está secando el modo. Voy a dejarlo. Ahora sí. Muy bien, vamos ahora con el esplendor cultural. Y eso nóteme muy bien porque esta es pregunta de examen. Realmente les toque. A los que van para lo que es ordinario o para extraordinario. El esplendor cultural se basa en ¿qué? Se basa en cuando el esplendor cultural, como su nombre lo dice, es un esplendor referente a la cultura. ¿Y qué es la cultura? El arte. Lo que hace la cultura, muchachos, como tal, dentro de una nación, dentro de un país, etcétera, es lo que lo hace único. Y en este caso, por ejemplo, en Grecia, ¿qué era lo que los hacía únicos? Sus columnas, sus dioses, su cultura en general, sus tradiciones. En este caso, en Grecia hubo una explosión de las artes culturales. ¿En qué periodo, chicos? ¿En qué siglo? De Pericles. Chicos, en el siglo V antes de Cristo. Anoten bien porque se pregunta el examen. La pregunta les va a caer así. ¿En qué siglo se vio el esplendor cultural de Grecia? ¿Ya saben en qué siglo es, chicos? Siglo. Muy bien, siglo de Pericles. Ya saben. Padres, muchachos, padres. El padre de la oratoria, Demóstenes, un orador por excelencia, griego, nacimiento, claro, obviamente, que nos decía acerca de la oratoria en general, ¿no? Pónganse a Alan García en el Perú. Algo parecido. Fundador de la academia, muchachos, y del libro muy conocido, La República. Bueno, en este caso sería una obra. ¿Qué, chicos? Platón. No te vengas. Muy importante. Platón. Puede ser que venga como puede que no. El padre de la medicina.
Hipócrates, es decir, si viene, Hipócrates. Los chicos, padre de la medicina. Obviamente griego, ¿no? O sea, porque hay padre de la medicina en general, muy aparte de la cultura griega, ¿no, chicos? Entonces, el padre de la medicina, ¿quién es? Hipócrates. Padre de laboratorio, chicos. Muy bien. Y fundador de la academia, creador de la obra La República, Platón. Muy bien. Sigamos. Mirón, muchachos, era una de las personas que creció dentro de ¿qué? Del siglo de Pericles, en el desarrollo de las artes. ¿No, chicos? Mirón. Que hacía esculturas, pues más resaltante, y su obra más conocida dentro de Grecia pues era el Discóbolo, chicos, el Discóbolo. Muy bien. Seguimos. Vamos a continuar aquí arriba. Como tal, ya les había explicado antes sobre la sucesión que había dentro de lo que son las ciudades de Grecia. ¿Y cómo se les conoce las ciudades de Grecia? Una ciudad, como tal, sinónimo en ese momento, era poli, chicos. Una poli significa ciudad. Por eso es que el término política se refiere a la gestión ¿de qué, chicos? De la ciudad. Viéndonos un poquito a la morfología de la palabra, ¿no? Poli, pues ciudad, tica, gestión. Chicos, eso es política. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, como tal, dentro de la política, pues en las ciudades de Grecia que eran las polis, tenían ¿qué cosas? Legisladores. Como también tenían, pues, los señores, ¿no? De las familias más reconocidas, como lo era, por ejemplo, Alejandro Magno, como lo era Filipo II, etc., ¿no? Pero vamos a ir con lo que nos toca. Ciudades griegas son polis, muchachos, y las más conocidas son Atenas y Esparta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a ver qué es Atenas. Atenas, muchachos, como tal, pues se refiere al nombre de la diosa Atenea, que era la diosa de ¿qué? De la sabiduría. Muy bien. Y poli, pues ya saben, poli es una ciudad, entonces pues Atenas es una poli porque es una ciudad que se basaba en su fuerza naval y en su mayor poder económico, chicos, incluso más que Esparta. Y ambas ciudades, tanto Esparta como Atenas, se juntaron ¿para qué? Para enfrentar ¿a quiénes? Al imperio persa, ¿no, chicos? En guerras médicas. ¿Por qué se llamaban guerras médicas? Porque se daban cada 10 años, ¿no, chicos? No es porque van a pelear con la medicina, sino porque cada 10 años esta guerra estalla, ¿no, chicos? Cada 10 años. Muy bien. Esparta, ¿a quién era la que adoraba más? ¿A qué dios? A dios Ares, al dios de la guerra. Y Atenas, a la diosa de la sabiduría, Atenea. ¿Ya, chicos? Bien, seguimos. Finalmente, pues no, ya para terminar lo que es la clase de Grecia, ojo, ¿no? Porque después vamos a ver Roma. Vamos a ver. Filipo II. Vamos a ver ahorita a lo que es Darío III, perdón, y Filipo II. ¿Ya, chicos? Filipo II es el padre de Alejandro Magno. Muchachos, ¿qué significa Magno? Grande, estoico. Magno, el Magno, sí. Alejandro III, como tal, pues se decía llamar el Magno porque era grande, poderoso, etc. Entonces, pues, mediante su muerte de Filipo II, se dio una sucesión. ¿Y quién tomó el poder? Alejandro III, alias, pues, el Magno, porque su nombre es Alejandro Magno. ¿No, chicos? Alejandro Magno. Entonces, ¿quién era padre de Alejandro Magno, muchachos? Muy bien, Filipo II, muy bien. Y bueno, ¿con quién era el mayor adversario de Alejandro Magno, muchachos? Darío III, que fue el último rey persa antes de la caída de este imperio, chicos, antes de la caída del imperio. Ambos se enfrentaban constantemente en guerras, sobre todo las médicas, en las cuales pues terminó cayendo el imperio persa. Chicos, ahora sí hemos terminado. Finalmente, bueno, una acotación ya. Esto es apuntes para ti, para tu examen. Sócrates, muchachos, generó lo que es una forma de enseñar muy interesante, que es la mayéutica. ¿Utilizada en qué? ¿Por qué la palabra nacer? Porque Sócrates hablaba de que la gente tiene unas capacidades muy interesantes, pero que no puede darlas a conocer por el nerviosismo. Andrés. Sí. Pero eres ¿verdad? Sí pasamos. Bien, jóvenes, entonces, como les había explicado antes,
¿En qué nos quedamos? Ah, ya, Sócrates. Sócrates creó una forma de enseñanza, la cual era pues la mayéutica, que se refiere al nuevo nacer. ¿Por qué? Sócrates, ¿de qué hablaba? Sócrates hablaba acerca de que las personas tenían esa capacidad, pero por temas de nerviosismo, por temas de psicología interna, este individuo no podía dar su máxima capacidad al momento de ejercer algún cargo o ejercer alguna función. Entonces la mayéutica es utilizada por las personas que eran seguidores de Sócrates, que los hacía volver a nacer. Supuestamente, según Sócrates, los hacía volver a nacer y les hacía mucho más capaces de hacer las cosas. Por eso es que los seguidores de Sócrates, los aprendices, eran como sus hijos, académicamente hablando. ¿Por qué? Porque mediante la mayéutica los volvía a hacer nacer, supuestamente según él. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una mayor capacidad y se la crean, ¿no? Se creen que ellos sí pueden. Porque en general, ¿qué decía Sócrates? Todas las personas tenemos esa capacidad de hacer las cosas. Es una función, de hacer algo. Pero no podemos, porque la mentalidad es quien nos prepara. Gracias. ¿Cómo le explicamos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le explicamos a Alan que ahora somos más? Toma. ¿Qué más te falta practicar? No, me quedé sin práctica. ¿Qué no tiene práctica? ¿Ya no se práctica? Sí. Ya. Correcto. Entonces, chicos, ahora sí comenzamos con la práctica. Pregunta 21, muchachos. No es un monumento principal de los griegos. ¿Cuál es, chicos? ¿Ah? Templo de Vesta. Templo de Vesta, muy bien. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Ah? Pablo. Pablo. Bien, Pablo. El Templo de Vesta. Muy bien. Pregunta 22. El templo es un monumento cuyas columnas eran ¿cómo? ¿Cómo eran? Jónicas. Jónicas, muy bien. Jónicas. ¿Cómo te llamas? Elías, ¿no? Elías. Elías, jónicas. Muy bien. 23. ¿En qué siglo se dio? Pericles. Levántame la mano. Pericles. ¿Cómo te llamas? Siglo 5 a.C. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando. Pericles, muy bien. A ver, ahora chicos, para ser más ordenados, yo voy a contar sus frases y me voy a mano, ¿ya, chicos? Para hacer las preguntas. Mira, ahorita estamos en la 23, ¿verdad? No, 24. Considerado el padre de la oratoria. 1, 2, 3. A ver. Demóstenes. Muy bien, Demóstenes. Siguiente pregunta. A ver, ¿cómo se llama? Filósofo griego, creador de la República. 1, 2, 3. Bájala, no. 1, bájala, muchacho. 1, 2, 3. Platón, muy bien. A ver, ¿verdad? Listo. Platón. ¿Cuál está? Ya, autor de la Ilíada y la Odisea. Atrás. Homero. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Muy bien, Homero. A ver, 29. ¿Sí? El 29 es... No. Ah, no, perdón, en la 28, 27, 27. Disculpe, 27. ¿Cuál es? Hipócrates. Hipócrates. Muy bien, tú eres Pablo, ¿no? Sí. Miró, ya te llamas. Hipócrates. 28. A ver. Miró, muy bien. Creador del discóbolo, Miró. Está acá. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién me responde? A ver, esa en el colegio, chicos. Esa en el colegio, eso no le he puesto, no le he puesto. A ver si lo sabe. La única que no he puesto, ¿no? Sófocles. Esquilo y Sófocles. Muy bien, Esquilo y Sófocles. Dios. Ahí tenemos. A ver, muchachos, fundador del liceo y de la lógica. A ver quién se la sabe.
Aristóteles, muy bien. Pablo, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Polis griega gobernada por la aristocracia y reunía culto de dos Ares. Fácil. Esparta. Pero levántame la mano. Nadie. Esparta. A ver. Fue el enfrentamiento entre las polis griegas capitaneadas por Ateneas y Esparta contra el Imperio Persa. Atrás. Pablo. Guerra médica. Guerra médica. Muy bien. ¿Por qué? Te vamos puntos. Porque se hace cada 10 años. Bien, Pablo. Cada 10 años. A ver, siguiente pregunta. ¿Estamos cuáles músicos? 33. Filósofo griego que utilizó el método de la enseñanza de la meiótica. ¿Quién? Fácil. 1, 2, 3. Que los hacían nacer de nuevo. Sócrates, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿No estás acá? Ah. Casi, casi. 34. Legislador del Estado espartano. En la pizarra. En la pizarra. ¿Lee? Dice legislador, señalado. Licor. Licor, muy bien. Está en la pizarra. ¿Me leías, verdad? Sí. Licor. A ver, legislador de Atenas. Está en la pizarra también. Dracón, muy bien. Ahí, Dracón. Licurgo. ¿Cómo te llamas? No sé, perdón, se me olvidó. Ya. Hipócrates considerado como el padre del área. Esto está fácil ya. Sí. Dale, ya, medicina, pues. Era medicina. Pese a la derrota de Heránico, no se rindió continuando una contra Alejandro Magno. Su mayor enemigo, ¿quién era? A ver, levántame la mano. Atrás, Pablo. Filipo II. No. Darío III. Filipo II era el padre de Alejandro Magno. Y Darío III era su mayor enemigo de Alejandro Magno. ¿Ya? ¿Qué me dijo? José, ¿verdad? Muy bien, José. A ver, a pesar de la... Ya. 38. Polis griega con mayor potencial naval y... Ya, esa podría estar repetida, ¿no? No. A ver, ¿cuál es? Atenas. Atenas, bien, Atenas. Tras la muerte del rey Filipo II, ¿a quién le sucede el trono? Muy bien, Alejandro el Magno. Ay, caramba, José, tú lo vas a alcanzar, ¿no? Dios protector de Atenas, significa sabiduría. Atenea. Atenea, muy bien. Bien. Bien, muchachos, la cultura romana. ¿Quién ha escuchado sobre la cultura romana en algún momento, no? El imperio más grande que ha tenido el mundo en algún momento. Emperadores muy importantes, como por ejemplo Helio Romano, el fundador Rómulo, que tenía su hermano que era Remo, Trajano, ya, emperadores muy importantes que decretaron ¿qué cosa? Los derechos humanos. Que decretaron ¿qué más? Pues, en general, muchachos, la república como tal. Y fue pues Roma quien creó la democracia. Los países que primero lo aplicaron. Vamos con los censos. ¿Qué es un censo, chicos? A ver, ¿quién de acá sabe qué es un censo? ¿Para qué sirve un censo? Mejor dicho. Adelante, mi hermano. Para saber la cantidad de personas que hay en una Ya, para saber la cantidad de personas que hay dentro de qué? Nación, muy bien. Pablo, ¿no? José. José, muy bien. ¿Mediante qué ciencia vemos el censo? ¿Qué ciencia? Una ciencia social, pero ¿qué ciencia es? ¿Mediante qué ciencia medimos un censo? ¿Qué ciencia estudia la población? Estadística. No. Porque la estadística también puede estudiar a los números. ¿Qué ciencia es encargada de la población en su densidad? A ver, chicos. La voz del INEI. La voz del INEI, por ejemplo. A ver, chicos, ¿qué ciencia es utilizada en los censos? Estudia la población en la densidad. La demografía, ¿ya, chicos? Demografía. Muy bien. Entonces, ¿para qué se llaman los censos? Que pues el primero fue dado en el año 726 en Roma, jóvenes. Y pues para qué se encargaba de ver a las personas
y sus bienes, en otras palabras su riqueza, ¿no? Para ver quién eran los plebeyos, quiénes eran los patricios, etc. Era un estudio de la población para evaluar su posición jerárquica dentro de la nación. Chicos, dentro de la nación. Vamos a seguir. Marco el Bruto, jóvenes. Fue partícipe de la muerte de Julio César, emperador muy importante en la historia de Roma. Marcó un antes y un después dentro de esta cultura. ¿Por qué? Pues su muerte fue de una manera muy trágica, debido a que, ¿cómo se llama? Fue una muerte dentro del Senado. De un Senado. Muy bien, chicos, cuando se hallan tres fuerzas dentro del Senado, pues se le llama triunvirato. Chicos, triunvirato. Triunvirato. Y estas fuerzas fueron las encargadas de ¿qué? De asesinar a Julio César, emperador de ese entonces. ¿Mediante quién fue el encargado de asesinarlo y tomar su cargo? Pues Marco el Bruto, el chico Marco el Bruto. Se dio su muerte dentro del Senado, y el Senado es una familia que tienen el máximo poder dentro de dentro de lo que es el Imperio Romano. Ahora, jóvenes, el Imperio Romano como tal, ¿qué frase, mira, una frase mía, de parte de ustedes, les podría dar para evaluar este tipo de situaciones dentro del Senado, etc.? Hobbes, tú lo vas a llevar, sobre todo, tú en la carrera de Derecho. Hobbes es un autor muy interesante que nos dice: la riqueza es poder. Nótate eso, en tu carrera lo vas a llevar, vas a leer mucho sobre él. Para la gente que va a estudiar Derecho en algún momento, Hobbes es un autor muy importante. Y bueno, pues creo que esta frase declara literalmente lo que es los patricios y la utilización de los censos en general. Los patricios jóvenes eran la gente de clase alta, los cuales tenían esclavos, que en otras palabras eran los plebeyos, que eran utilizados ¿para qué? Para satisfacer sus necesidades. Satisfacer necesidades. ¿Y chicos? Vamos a ir con la clase. Marco el Bruto, después de mucho tiempo, pues al tomar el cargo de emperador, pues decide la abolición de la monarquía. ¿Y qué es la monarquía, jóvenes? Es la sucesión dentro de una nación o imperio que está hecha por la familia. Solamente la familia es la que manda. En este caso, una vez abolida la monarquía, ¿qué se crea? Una Roma en república, como lo es el Perú, como lo es Venezuela, como lo es todos los países, son repúblicas. Bueno, hay otras que son, ¿cómo se llama? Como por ejemplo México, que es federal, ¿cómo se llama? Estado federal, si me equivoco. Es distinto, ¿no? Pero en este caso la república, una república. Muy bien. Los estruxos, jóvenes. Un pueblo, antes de la antigua Roma, jóvenes, de lo que es el Imperio Romano, que fue la inspiración de Roma para hacer Roma en general. Los cuales tuvieron 7 reyes, de los cuales pues estaba Hostilio, Rómulo, Pompeyo, ¿cómo se llama? Anco Marcio, y el más importante, Servio Tulio, que hizo el primer censo de Roma. Chicos, el primer censo de Roma, ¿por quién fue? Por el rey Estruxo Servio Tulio. Chicos, Servio Tulio. Muy bien, Pompeyo también tuvo cosas interesantes, como por ejemplo la creación del calendario de 12 meses, que hasta la actualidad lo utilizamos, imagínense. Algo de antes de Cristo incluso. En realidad utilizamos que son 12 meses, ¿no, jóvenes? Imagínense, algo tan importante como la creación de un calendario. Pues se creó pues el censo de Roma, chicos, el primer censo de Roma, que fue pues en el 726 a.C., chicos. Muy bien. Como lo había mencionado antes, los patricios tenían plebeyos, los cuales los plebeyos eran los extranjeros de otros países que venían a lo que es Roma y eran clientes de los servicios de los patricios. ¿Quién está? Los clientes jóvenes eran aquellos extranjeros que vivían de los servicios de los patricios, porque los patricios eran familias o personas que tenían mucho poder, mucho dinero, muchos bienes. Entonces, para que los extranjeros que no tenían dinero ni qué comer pudieran subsistir como tal, ¿qué hacían? Pues sí, tenían tareas, en este caso dentro del hogar, para poder satisfacer a los patricios. A los patricios jóvenes. Entonces, los extranjeros eran clientes de los servicios de los patricios, pero en un momento que se acababa el dinero, que se acababa todo, y se volvía, ¿qué cosa?
Plebeyos. Se volvían plebeyos. ¿Bien? Ahora sí. ¿Cómo hacían los clientes para en algún momento poder tener un cargo público? Porque bien, es claro que pues en cualquier sociedad una persona puede estar abajo como puede estar arriba presidente. En este caso, increíblemente Roma, al ser una república, tenía leyes, decretos, como también lo tenía derechos para las personas. En este caso, ¿cómo podían los plebeyos salir de esa pobreza? Mediante la ley de Licinia. ¿Qué podía hacer que los plebeyos, mediante un decreto de ley, como en el caso actual, ¿no? De derechos normales, pueda salir de ese esclavismo, que se puede decir así, de manera legal, el esclavismo, porque era una especie de trabajo, y salir pues a un cargo público ganándose la vida, dejar de ser un esclavo de un patricio. Entonces le permitía entrar a cargos públicos dentro de lo que era el Estado republicano del Imperio Romano. ¿Chicos? Muy bien. Trajano, emperador romano. En el año 98, pues, Roma tuvo la mayor expansión de su historia. Sabemos que el imperio más grande que había pues ha sido el romano en el mundo. Cayó. En este caso, pues, el emperador Trajano fue en el año 98 quien tuvo la mayor expansión de su historia en lo que es Roma. ¿Los chicos? Bien. Helio Adriano, emperador de Roma, también como todos los emperadores que he mencionado antes, pues también tiene el derecho romano, creó el derecho romano. ¿Utilizado para qué? Mediante el edicto perpetuo, o sea que nunca podía robar, nunca se podía violar, en otras palabras, nunca se podía cambiar, se creó lo que era el derecho romano, que en la actualidad lo usamos, ya no es el derecho romano, sin embargo está la ONU, por ejemplo, con los derechos humanos. Pues el derecho como tal, y Roma fue la cúspide de la sociedad en la etapa antigua para crear la moderna. El uso de la república, la política, el uso de los patricios y cómo la gente de clase baja, como los plebeyos, podía llegar a la clase alta mediante unas leyes más conocidas actualmente como capitalismo. Todo es una evolución, todo crece. Entonces Roma, por decir otra cosa, es la madre de todo lo que vimos actualmente, pero en tiempos antiguos. Chicos, eso fue el principio de una civilización que hasta ahora nos lleva a ver quién no tiene derechos. Aquí todos tenemos, mediante qué constituciones. En esa etapa fue donde se crearon todo eso, la democracia, las constituciones, los derechos, las leyes, etc. Muy bien, poetas más conocidos, pues Horacio, poeta del amor, Virgilio, un poeta acerca del tiempo, ¿no? Un filósofo muy interesante acerca del tiempo, de cómo el espacio sucedía a través de las etapas. Y contrario a Horacio, ¿no? Horacio era mucho más un autor, un poeta mucho más amoroso, mucho más visto en el aspecto amorillo, en el aspecto del amor, ¿cómo se llama? Matrimonio, etcétera, ¿no? Ese era Horacio, ¿no? Como le conocen ahora, hombre que resuelve. Bien, chicos, vamos a ver cómo se fundó Roma. Rómulo, como tal, pues el primer emperador de Roma, pues que fundó, era, según la historia que se cuenta, pues había una loba que se encargaba de amamantar a dos bebés. En este caso era Rómulo y Remo, su hermano. A través del tiempo, pues hubo un asesinato que todos conocemos, pues y Rómulo terminó formando, ¿qué cosa? A Roma. Chicos, ese fue el inicio de lo que es el Imperio Romano. Bien, y para finalizar y comenzar con la práctica, ¿quién fue el historiador más importante que tuvo Roma? Por excelencia, pues es Tito Livio. Chicos, Tito Livio. Un poquito más grande. Tito Livio. Ahora sí, vamos con su práctica. Chicos, pregunta número 1. Se encargaron de realizar los censos, las personas y sus bienes. ¿Quién es? Atrás. Censor, muy bien. ¿Cómo te llamas? Sebastián, acá estás. El censor. Pregunta 2. ¿Alguna respuesta? Sí. Julio César. Julio César, muy bien. Julio César. Bien, Sebastián. A ver, estamos en la pregunta 3. A ver, ¿quién es? Salpos de triunfo, a ver. Puerto Triunfal.
puertas triunfales consagradas a un emperador. Muy bien, puertas triunfales consagradas a un emperador. Pregunta 4. A ver, chicos, ¿qué se lo sabe? Senado. Compuesto por jefes principales de cada familia y muy bien, el Senado. Elías, ¿verdad? Bien. 5. Clientes. Muy bien, los clientes, Sebas. Los clientes encargados de tener los servicios de los patricios, pero pues por el tiempo, pues se vuelven clientes, ¿no? Muy bien. El primer censo de Roma. ¿Por quién fue? ¿Qué rey? Rómulo. No. Es un rey Instrucción. Servitorio. Muy bien, Servio Tulio, acá está, chicos. Servio Tulio, primer censo de Roma, era un rey Instrucción. Sebas, ¿no? Sebastián. Muy bien, Sebastián. Rey Instrucción. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál es el edicto que se dio en el derecho romano? El Adriano. Perpetuo, muy bien. El perpetuo porque se da a través de muchos años y hasta ahora sigue en vigencia los derechos romanos. Muy bien. 8. Ley que autoriza a los plebeyos a ocupar. ¿Qué dijo Licinia? Ya, Pablo, ¿no? Sí. Licinia, muy bien. 9. Encargado de la expansión romana. Trajano, bien sea, Trajano. A ver. Crea el calendario de 12 meses. ¿Qué es rey Instrucso? Pompillo, muy bien, Pompillo. Rey Instrucso. A ver. Pregunta 11. Poeta romano del amor y la felicidad. Horacio. Muy bien, ¿quién respondió? José respondió, vi que José respondió y también respondió Sebastián. A ver, ¿cómo se llama? Pregunta 12. A ver, plaza pública romana que servía para las transacciones económicas y escuchar a los oradores y políticos. Los coliseos. No. ¿El foro romano? Foro romano, muy bien. Esa no estaba, así tenían que saber. Yo algunas preguntas, una o dos, yo las pongo en la pizarra para ver si saben. Una o dos, siempre, ¿eh? Casi bueno. Para ver si ustedes pueden hacer. Siempre, uno o dos, no están en la pizarra. 13. Unas creaciones más valiosas de Roma. ¿Derecho romano? A ver, chicos, ¿cuál es? Coliseo romano. ¿Ah? Coliseo romano. Coliseo de Roma. Ah, Origen latino para la redacción de constituciones y códigos. A ver, ¿cuál es? ¿El derecho romano? Derecho romano, muy bien. El derecho romano. Grupo social privilegiado de los fundadores de Roma. Patricios. Patricios, muy bien. Patricios. Elías, ¿verdad? Los patricios, muy bien. Fue una de las creaciones más valiosas. Durante el gobierno de Teodosio se oficializó el cristianismo con el edicto de qué? ¿Edicto perpetuo? No. ¿Quién dijo Tesalónica? Salónica. Pero ahí escuché, ¿quién dijo Tesalónica? Antes me dijo alguien. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Jocelyn. ¿Qué dijiste Tesalónica? Pablo y Jocelyn, ¿verdad? ¿Así? Con JH. Ya. Muy bien, Jocelyn. Bien, ¿en cuál más estábamos? 16. 16. El Imperio romano que produjo el incendio de Roma y persecución a los cristianos. A ver si lo saben. Nerón, muy bien, Nerón. Entonces, perdón. Nerón, muy bien, Nerón. 17. ¿Quién abolió la monarquía y volvió república a Roma? José. ¿Ah? Marco Bruto. Marco el Bruto, muy bien. ¿Y quién mató a Marco el Bruto? Te pongo un voto más. ¿No? Te pongo un voto más. ¿A quién mató Marco el Bruto? Julio César. Muy bien, Julio César.
A ver, ¿en cuál estamos? 18. Recintos circulares que servían para entretener al pueblo. Ya está fácil, ¿ah? Sí. A ver, Circos y anfiteatros. muy bien. ¿Cómo te llamas? Ferela, bien Ferela. Circos y anfiteatros. Listo. 19. Fundó Roma. ¿Quién? Rómulo. Bien, Seba, Rómulo. Rómulo, Gaby, Sebastián. Rómulo. A ver. 20. ¿Considera mejor el historiador romano? Tito Livio. Ya, para nadie, todo responder. Vaya, entonces terminamos con esta clase, chicos. Ya saben, la clase está en YouTube y el premio se lo ganó Sebastián.